Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante y como siempre muy edificante. Damos la bienvenida a todos ustedes a este canal Verdad y Libertad. Agradecemos a todos nuestros suscriptores, les saludamos. Muchísimas gracias a los hermanos, a personas y amigos que muy amablemente se han suscrito a nuestro canal, lo decimos siempre, y que pueden compartir nuestros videos. Agradecemos mucho eso porque eso nos permite poder llevar la verdad del Evangelio de Cristo a otras personas. De modo que de antemano muchísimas gracias. Habíamos dejado de compartir los videos, estuvimos atravesando por una situación de salud, pero damos gracias a Dios que aquí estamos una vez más eh, con el poder de Dios para seguir compartiendo con ustedes la verdad de la palabra. Queremos de hecho hacerles una invitación a todos, estén pendientes porque estamos preparando una serie, la cual lo hemos titulado Evangelizando Evangélicos. Evangelizando Evangélicos es una serie que prontamente la vamos a compartir con ustedes y es una serie muy edificante para todos porque vamos a estar analizando algunos errores doctrinales, algunos conceptos que hoy los evangélicos contemporáneos tienen y que no son acordes a la escritura, que no son acordes a la palabra de Dios. Es una serie muy edificante para todos. Les invitamos a que estén pendientes del canal porque prontamente vamos a estar compartiendo esa serie. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un mensaje muy revelador para cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Mi nombre es José Luis López. Bienvenidos a todos y les pido por favor que presten mucha atención a este tema porque sé que les va a edificar bastante. El título de este mensaje que hoy quiero compartir con ustedes es El misterio de la Trinidad y el cuerpo de Cristo. Ese es el título del tema que quiero compartir con ustedes, amados hermanos, el misterio de la Trinidad y el cuerpo de Cristo. Bien, vamos a decir lo siguiente. Hablar de la doctrina de la Trinidad o la doctrina misma de la Trinidad ha sido una de las doctrinas que más problemas han generado en los hombres que un día decidieron buscar el conocimiento de Dios. De esa situación o de esos problemas surgieron las enseñanzas pentecostales y también generaron el nacimiento de muchos ateos en el mundo. Alguien se dirá, ¿por qué la doctrina de la Trinidad ha generado ateos? Porque un hombre carnal no puede comprender la palabra de Dios, el cual es espíritu. El hombre carnal no puede comprender las cosas del espíritu. Eso está escrito en la palabra de Dios. Pablo fue muy claro con eso cuando dijo que el hombre carnal no podía discernir las cosas del espíritu. Entonces, el hombre espiritual logra discernir la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante porque un hombre carnal, una persona que no tiene conocimiento de Dios y que no tiene la dirección del Espíritu Santo en sí mismo, pues este tipo de personas, al escuchar hablar de la doctrina de la Trinidad, de una deidad que está conformada por tres personas completamente distintas, pero que las tres personas hacen o conforman o se manifiestan como un solo Dios, pues eso es como bastante complicado de entender, repito, a una mente racional, a una mente carnal, que quiere entender las cosas de Dios desde el punto, desde el raciocinio mismo. Y no tenemos humanamente, el ser humano, el hombre sin Dios, no tiene la capacidad humana de poder entender su palabra y muchísimo menos de poder comprender un misterio. La Trinidad de Dios es uno de los grandes misterios que contiene la palabra de Dios. Es una verdad bíblica, pero que a la vez es un misterio. Entonces vamos a analizar en este tema, vamos a tratar de ahondar un poco en cuanto al misterio de la Trinidad, qué es lo que tiene que ver, cómo nos afecta en el buen sentido de la palabra, cómo nos afecta positivamente o qué tenemos que aprender nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, acerca de la Trinidad. ¿Qué tiene que ver el misterio de la Trinidad con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Entonces, repito, la doctrina de la Trinidad, de ahí surgieron muchos problemas, entre ellos
las enseñanzas pentecostales que enseñan, creen que Jesús es el Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Entonces, de ahí surgieron muchos problemas doctrinales que ahora, pues desafortunadamente, le han hecho mucho daño a muchas personas, porque la doctrina de la Trinidad es muy clara en la Escritura. Entonces, en la palabra de Dios, nosotros hallamos verdades que son misterios. No sé si logran comprender lo que les digo. La Trinidad de Dios es una verdad que a su vez es un misterio. O sea, no cualquiera lo puede comprender. Uno necesita ser guiado por el Espíritu Santo para poder comprender la doctrina de la Trinidad. Alguien se preguntará, ¿qué es un misterio? Un misterio bíblico en este caso es algo que ninguno de nosotros, un misterio es todo aquello que el hombre no puede pretender comprender con la razón. Es algo que solo podemos comprender, repito, cuando Dios nos lo revela. Los misterios de Dios solo se pueden comprender bajo la guianza del Espíritu Santo, y los misterios de Dios se pueden comprender única y exclusivamente cuando Dios nos los revela a través de su Espíritu, el cual está morando en la vida de cada uno de nosotros. Un solo Dios, hablar, decir, creer, comprender. Un solo Dios en tres personas distintas, se ha dicho por muchos años que es el misterio central, que es la doctrina central de la fe y de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el misterio de Dios mismo. Eso es un argumento muy conocido en la teología. Ahora bien, aquí es donde vamos a hacernos una pregunta, y esto va a traer mucha edificación para la iglesia, porque estamos atravesando un tiempo, la iglesia contemporánea hoy vive en un tiempo donde necesitamos comprender esta verdad que hoy les vamos a exponer de la Escritura en esta enseñanza. La iglesia hoy necesita comprender esto, profundizar un poco en este misterio, porque es muy relevante para nuestra vida como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo y como iglesia que nosotros somos. Entonces surge la pregunta, ¿qué relación tiene la Trinidad con la iglesia? Y la respuesta es muchísimo más de lo que muchos pueden creer. Vamos entonces a la Escritura, libro de Génesis, vamos a compartir aquí. Libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 26. Vamos a leer esto. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el texto lo siguiente. Entonces dijo Dios, escuchen bien esto, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Perdón, dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es uno de los textos, amados hermanos y amigos, este es uno de los textos que revelan esa Trinidad. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Es el verbo, el Hijo, hablando al Padre y al Espíritu Santo. ¿Por qué debemos de estar seguros de esto? Porque los ángeles no tienen el poder de crear, dado que ellos también son criaturas hechas por Dios. Dentro de la teología, digámoslo así, dentro de la teología pentecostal, se dice que este es un texto donde Dios aquí no está haciendo referencia a otras personas que también son Dios, sino que posiblemente le está haciendo referencia a los ángeles. Pero bueno, yo me he sentado a hablar con pentecostales y ellos me han interpretado este texto de esa manera, pero es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Cuando nosotros vamos al texto en el Evangelio según San Juan, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo en la escritura, amados hermanos, hace referencia al Hijo.
Entonces, quien creó los cielos y la tierra, el universo que nosotros vemos es el Hijo. Entonces, cuando leemos este versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Noten que aquí, quien se está expresando es el Hijo, pero se está dirigiendo a otros. Por eso dice hagamos, y la palabra hagamos allí no está escrita en singular, sino que está escrita en plural, o sea, está haciendo referencia a alguien más. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Porque es un error pensar que aquí el Hijo, el Verbo, está haciendo o le está hablando a los ángeles, porque el hombre, el ser humano, no fue creado a imagen de los ángeles. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este es uno de los textos, repito, que revelan esa Trinidad. Quien está hablando aquí es el Verbo, o sea, el Hijo. ¿A quién se dirige el Hijo aquí? Le está hablando al Padre y al Espíritu Santo. Repito, ¿por qué debemos de estar seguros de esto? Porque los ángeles no tienen el poder de crear. ¿Por qué? Porque los ángeles son criaturas hechas por Dios. Entonces, comprendiendo esto, entonces a quien el Hijo se dirige cuando dice hagamos, no es a nadie más que al Padre y al Espíritu Santo. Por eso el texto dice a nuestra imagen y se incluye el mismo. De ahí que cuando nosotros miramos la naturaleza humana, cada uno de nosotros somos un cuerpo que está compuesto por tres partes. El ser humano es alma, es espíritu y es cuerpo, pero los tres hacen o conforman una sola persona. ¿Por qué somos seres tripartitos? Porque nosotros fuimos creados por un Dios tripartito. ¿Y por qué? Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Allí es donde tenemos que ir comprendiendo que la doctrina de la Trinidad no es una doctrina que nosotros los cristianos evangélicos arrastramos del catolicismo. Eso es mentira, eso es lo que le meten, ese es el cuento que le meten a las personas en el pentecostalismo, que esa es una trinidad que nosotros arrastramos del catolicismo. No, es una doctrina, es una verdad que la encontramos en la escritura misma, y aquí lo estamos viendo. Ahora bien, comprendiendo esto, entonces a quien el Hijo se dirige cuando dice allí en este texto, hagamos, no es a nadie más que al Padre y al Espíritu Santo. Repito, por eso el texto dice a nuestra imagen, y el Verbo, el Hijo, se incluye él mismo allí, en esa creación. Entonces, lo que sucedió aquí es que se dio una especie de conferencia divina entre los miembros, digámoslo así, de la deidad para crear al hombre. Mire que esta conferencia, cuando se crearon todo lo que se creó antes del hombre, aún los animales, nunca el creador dijo hagamos a los animales a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fue un acto que se hizo cuando se decidió crear al hombre, al ser humano mismo. Ahora bien, ¿por qué el hombre tuvo que ser creado a imagen y semejanza de Dios? Esa es una buena pregunta para hacerse en este momento. ¿Por qué el hombre tuvo que haber sido creado a imagen y semejanza de Dios? Y quiero que recuerden algo, y es que en todo lo que Dios hace hay un propósito. Dios no hace, no ha hecho, no hace y no hará absolutamente nada por hacerlo. Todo lo que Dios hace, amados hermanos, lo hace con un propósito. Eso es importante que lo podamos comprender. Ahora bien, resulta que cuando nosotros nos vamos al original, la palabra y dijo Dios aquí en este texto, que es muy importante que lo comprendamos. Entonces dijo Dios, la palabra original aquí que ustedes están leyendo de la Reina Valera 1960, la palabra original aquí Dios, en el original hebreo, es Elohim. Y eso es muy importante que lo comprendamos, porque el título hebreo Elohim, amados hermanos, se traduce comúnmente como Dios. Sin embargo, su significado literal es dioses. O sea, la palabra Elohim o Elohim
no está hablando de un solo Dios, de una sola persona, sino que la palabra Elohim también hace referencia o es una palabra que habla de algo plural, dioses. Repito, el título hebreo Elohim se ha traducido comúnmente como Dios, pero realmente su significado literal es dioses, o sea, está escrito no en singular, sino que está escrito en plural. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la existencia de Dios, amados hermanos y amigos, manifestada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos revela un estado de comunión y de amor perfecto. O sea, cuando nosotros hablamos de Dios, la manifestación del Dios verdadero que se ha manifestado en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa manifestación de ese Dios verdadero, de ese Dios que creó el universo y todo lo que nosotros vemos y que no existe un Dios por encima de él, ese Dios, repito, la existencia de ese Dios manifestada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo nos revela algo. ¿Qué nos revela? Un estado de comunión entre ellos, entre estas tres personas, y un estado de amor completamente perfecto. Y aquí, amados hermanos, es cuando vamos a ir comprendiendo más la importancia de este misterio para nosotros como iglesia. Cada persona, amados hermanos y amigos, cada persona de la Trinidad es completamente distinta a la otra. Aquí hay algo muy interesante para tenerlo en cuenta. Cada persona, amados hermanos, de la Trinidad es completamente distinta a la otra, pero a la vez cada persona es completamente Dios. Explico esto. Cuando nosotros hablamos de un Dios trino, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. A veces, a ver, ¿cómo explico esto? A veces se cree, se ha comprendido mal o se ha entendido mal, mejor, que cuando, y esto sí quizás, y esto sí es como algo que se arrastró, quizás del catolicismo, porque siempre que uno habla de Dios, siempre antepone primero al Padre, al Hijo, y luego uno dice el Espíritu Santo. Y resulta que algunas personas creen que eso quiere decir que el Padre está por encima del Hijo y que el Hijo está por encima del Padre. Esa es la percepción que comúnmente se tiene de ese Dios triuno o de ese Dios trino, que el Padre está por encima, que el Hijo está aquí y que el Espíritu Santo está aquí. Permítanme decirles que esa comprensión ha sido errada y quizás la hemos tenido errada por muchísimos años. Cada persona, ¿por qué? Porque cada persona de la Trinidad es completamente distinta a la otra. El Padre es completamente distinto al Hijo, el Hijo es completamente distinto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona completamente distinta al Padre, completamente distinta al Hijo. Son tres personas completamente distintas, pero las tres personas conforman un solo Dios. Ahí hay un misterio. Y sé y entiendo, repito, que una persona que no es dirigida por el Espíritu Santo, pues no le ha sido revelado este misterio y por eso es que muchas personas logran eh, intentar comprender desde su razonamiento humano este misterio que es una verdad. Entonces, cada persona de la Trinidad es completamente distinta a la otra, pero a la vez cada persona es completamente Dios. Pasa igual en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros somos completamente distintos al otro, pero todos nosotros completamente somos el cuerpo de Cristo. Aquí es donde quiero que vayamos entendiendo qué es lo que el misterio de la Trinidad nos revela a nosotros. ¿Qué es lo que el misterio de la Trinidad, comprendiendo un poquito más el misterio de la Trinidad, cómo nosotros como iglesia tenemos que darle importancia a esto? Porque el misterio de la Trinidad nos enseña a nosotros a comportarnos cómo se comporta ese Dios, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de ese Dios. Esa figura originalmente fue estorbada, fue tergiversada, fue dañada por el pecado.
Pero cuando nosotros hablamos de hombres y mujeres que han sometido su vida a Cristo, que han sido ya justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pues estamos hablando de hombres y de mujeres que fueron restaurados en esa capacidad de amor que cada uno de nosotros tenemos para poder dar y para poder amarnos los unos a los otros. Bien, entonces, así como es Dios, tres personas distintas, cada persona distinta a la otra, pero cada persona es completamente Dios, así es la iglesia. Dentro de cada iglesia local, dentro de cada congregación, somos muchos, pero cada persona es completamente distinta a la otra. Y alguien dirá, bueno, ¿qué es lo que usted nos quiere decir con esto? Lo que les quiero decir es que vayamos aprendiendo de esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia local o en la iglesia contemporánea está sucediendo algo que a veces se ha pasado por alto o se ha pasado por alto en muchas ocasiones. Y desafortunadamente Satanás mismo ha venido tomando ventaja y ha ganado ventaja a la iglesia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que Satanás es especialista en algo y es en generar división. Y eso lo encontramos desde el libro de Génesis. Él es especialista en comenzar a sembrar duda, a sembrar rencilla para lograr dividir. Satanás sabe el poder que tiene la división porque él comprende perfectamente el poder que tiene la unión. Entonces, él va a buscar atacar siempre la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo ha atacado Satanás la unidad del cuerpo de Cristo? Cuando nosotros como cuerpo de Cristo no logramos comprender lo que el misterio de la Trinidad nos tiene que revelar a nosotros. Entonces, cuando yo comprendo un poquito más a fondo el misterio de la Trinidad, entonces yo digo, wow, el Dios que nosotros profesamos, el Dios que yo digo que vive en mí, que mora en mí, es un Dios triuno. Son tres personas distintas, pero aunque las tres personas sean completamente distintas, todas tres son completamente Dios. Interesante. ¿Por qué? Eso yo lo tengo que comprender y llevarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, está conformado por muchos miembros, pero cada miembro es diferente al otro. Y entonces aquí voy al punto. La no comprensión de esta verdad nos hace cargarnos con el hermano, nos hace pelear con el hermano, nos ha traído divisiones, problemas, conflictos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si llega un hermano que es un poco serio y se encuentra con otro hermano que es otra persona completamente distinta, pero el otro hermano es un poquito, digamos, recochero. Entonces el hermano que es serio quiere que el hermano recochero sea serio igual que él. Y el hermano recochero quiere que el hermano serio sea igual de recochero que él. Entonces, necesitamos comprender que como personas somos distintos el uno al otro. De hecho, el ADN, la estructura misma celular, desde la estructura celular que nuestro cuerpo pues nos habla y nos enseña que somos seres completamente, como repito, como personas somos distintos. Que tenemos un solo pensamiento, sí, que todos tenemos que apuntar a una misma cosa, sí, pero como personas somos distintas. Ustedes en la iglesia se encuentran con hermanos que les gusta compartir textos bíblicos, a otros que les gusta compartir videos, a otros hermanos que les gusta hacer algo, a otros no les gusta, encuentran a hermanos efusivos que abrazan a sus hermanos, se encuentran con hermanos que de pronto no son tan efusivos, que son más bien como retraídos, otros que son completamente distintos. Entonces, como personas somos distintos. El problema comienza cuando olvidamos esto y queremos que todos se comporten como yo me comporto. Pues allí es donde Satanás toma ventaja y comienza a generar conflictos y divisiones dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En la obra redentora de Cristo, nosotros podemos ver cómo las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son completamente distintas. ¿Por qué vemos esto? Porque en la obra redentora vemos que el Padre envía al Hijo. Vemos que quien engendró al Hijo en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Esa obra ya fue por el Espíritu Santo. Quien engendró a Jesús en el vientre de María no fue el Padre, fue el Espíritu Santo.
Y quien fue a la cruz, quien hizo el sacrificio, no fue el Padre ni fue el Espíritu Santo. Quien fue a la cruz fue Cristo, fue el Hijo. Ahora bien, vamos a tener en cuenta algo. Algunos de los ángeles, en el contexto que estamos leyendo de la creación, ya se habían rebelado contra Dios y sin duda él sabía, Dios sabía que el hombre también lo iba a hacer. Y aquí donde quizás han surgido muchas preguntas, porque la gente dice, bueno, si Dios es Dios, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo escudriña, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que el hombre le iba a fallar? Eso es una muy buena pregunta. Obviamente Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Sin embargo, en su amor, en su gracia, en su misericordia, modeló, escuchen, modeló, formó, creó al hombre, al primer hombre, a su imagen. Y cuando vemos este texto que habla de imagen, hace referencia más a la personalidad del hombre, cuando hablamos de mente, cuando hablamos de voluntad, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de la libertad con el hombre fue creado, con el libre albedrío con el hombre fue creado, antes que su apariencia física. O sea, cuando hablamos aquí, cuando el texto habla, hace referencia a su imagen, no necesariamente habla de su apariencia física, sino de su personalidad. Eso es importante que lo tengamos claro. Quizás todos ustedes en algún momento, amados hermanos, han escuchado, han leído o han escuchado la frase Dios es amor. Creo que sí. Creo que todos han leído o han escuchado en algún momento la frase Dios es amor. Ahora bien, quizás muchos de ustedes no han logrado comprender la profundidad de eso, de que Dios es amor. ¿Por qué? Porque noten que cuando alguien dice Dios es amor, muchas de esas personas que dicen, que escuchan, que leen que Dios es amor, entienden esa frase como que Dios no le hará daño a alguien porque Dios es amor. O entienden esa frase como Dios no permitirá que él o ella se enfermen porque Dios es amor. O Dios no permitirá que esos niños se queden huérfanos porque Dios es amor. O Dios no permitirá que él o ella se queden sin empleo porque Dios es amor. O Dios no permitirá que él o ella mueran sin arrepentirse porque Dios es amor. O Dios no permitirá que yo siga en la pobreza porque Dios es amor. Esos conceptos, amados hermanos, son conceptos errados de esa gran verdad que Dios es amor. Y ahí es donde nosotros vamos a ir comprendiendo el error de la mala comprensión o de una comprensión muy superficial de la Trinidad de Dios. Ahora, no estoy diciendo que Dios en su amor no pueda obrar nada de lo que dije, pero lo que estoy diciendo es que ese no es el fundamento de que Dios es amor. Ahora bien, para poder comprender más esta verdad, no se puede pensar en Dios como una sola persona, sino como tres. Esa frase, Dios es amor, hay que comprenderla desde la naturaleza misma de Dios, que son tres personas distintas, pero un solo Dios. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta. Obviamente no voy a tener la respuesta, pero quiero que en este mismo momento usted se haga esta pregunta. Cierto que cada vez que nosotros hablamos de Dios o nos referimos a Dios, particularmente cierto que siempre uno tiende a pensar en una sola persona. Cuando uno dice Dios, uy, Dios bendito, siempre uno tiende a pensar, alguien que no tiene esta comprensión, siempre tiende a pensar que en una sola persona, quizás cuando uno dice Dios o pongamos todo en la mano de Dios o Dios es amor, automáticamente pensamos quizás en el Dios Padre y dejamos a un lado quizás al Dios Hijo o quizás dejamos a un lado al Dios Espíritu Santo. Pues allí ya hay una mala comprensión y es un error. Repito, para yo poder comprender un poco más a profundidad la verdad de la Trinidad y la verdad de lo que es el amor de Dios, entonces no puedo pensar en Dios como una sola persona. Cuando yo digo Dios, me refiero a Dios,
siempre tengo que tener claro y tengo que tener en cuenta que Dios es tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, conforman a Dios. Son Dios. Las tres personas son Dios. Para poder comprender entonces esta verdad, tengo que ver la verdad de la naturaleza. Tengo que comprender esta frase. Para poder comprender la frase Dios es amor, tengo que comprenderla desde el punto de vista de la misma naturaleza, repito, de ese Dios, que son tres personas distintas, pero un solo Dios. Me explico. Cuando yo digo Dios es amor, tengo que entender que estoy hablando de tres personas. Entonces, voy a decirlo en otras palabras. Estaría diciendo, las tres personas que son Dios, eso es amor. Dios, las tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son amor. Eso es importante comprender. Ahora bien, vamos a volver a plantearnos la pregunta que nos hicimos ahorita hace un momento. ¿Por qué Dios, sabiendo que el hombre le iba a fallar, aún así hizo al hombre a su imagen? ¿Por qué? Eso es una buena pregunta. Recuerden que, como les dije hace un momento, todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios hace y en todo lo que Dios obra, lo hace con un propósito. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de conocer el futuro, que es lo que se conoce teológicamente como la presciencia de Dios, de la cual habla el apóstol Pedro en una de sus cartas, que nosotros fuimos escogidos en base, conforme a su presciencia, a la capacidad que Dios tiene de conocer el futuro. Entonces, eso es una cosa importante de comprender. Entonces, ¿por qué Dios hizo al hombre a su imagen? Entonces, cuando uno comprende que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, entonces la comprensión de esa verdad me lleva a mí a comprender otra cosa. Ese hombre que se iba a perder, ese hombre que se iba a perder, Dios sabía en su presciencia, repito, que ese hombre se iba a perder. ¿Y por qué ese hombre, por qué esa creación se perdió? Se perdió a causa del pecado. Y eso es importante esto. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Ese hombre, repito, recuerden que todo lo que Dios hace lo hace con pleno conocimiento del futuro. Y ese hombre que por el pecado se perdió, ese hombre, repito, que por el, ojo aquí con esto, presten atención. Ese hombre que por el pecado se perdió, ese hombre sería salvo por la propia gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que la capacidad con que el hombre fue creado sería restaurada por el sacrificio de cruz, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios sabía que su iglesia sería compuesta por hombres. Ojo, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, yo no sé si me van a entender lo que les voy a decir aquí, pero cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, él ya estaba pensando en su iglesia. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. ¿Por qué el hombre tenía que ser creado a imagen y semejanza de Dios? Porque miles de años después, su iglesia iba a ser conformada por hombres, por seres humanos. Dios sabía que su iglesia iba a ser compuesta por hombres y esos hombres tenían que reflejar ese amor entre sí. ¿Por qué? Porque en ellos iba a estar, lo está ahora, la esencia de Dios y a través de ese amor el mundo creería en el Hijo de Dios. Y aquí es donde tenemos que darle relevancia, importancia, amados hermanos, a esta verdad para poderla aplicar realmente a cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Perdón, 17,
versículo 21, dice aquí, es una oración, vamos a leerla desde el versículo 20, es una oración que Jesús le hace al Padre. Escuchen bien. Mire, yo la verdad no entiendo cómo el pentecostalismo rechaza la doctrina de la Trinidad. Yo la verdad no entiendo, es un espíritu de error definitivamente. Es una oración que Jesús está haciendo aquí al Dios Padre y le pide al Dios Padre algo muy interesante. Mire lo que dice aquí el texto, vamos a leerlo. Dios, vamos a leerlo un poquito. Vamos a leerlo del versículo 8, Juan 17, 8. Dice, es Jesús hablando aquí, porque las palabras que me diste, es Jesús hablándole al Padre, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Déjenme decirle, perdónenme, pero es que es absurdo, es tonto pensar que Jesús aquí se está hablando él mismo, o sea, que Jesús aquí está haciendo una oración al Padre cuando el Padre es él mismo. O sea, eso no tiene sentido. Eso es una interpretación forzada y atrevida de la palabra de Dios, de la Escritura misma. Entonces dice el texto, es Jesús, repito, el Dios Hijo, dirigiéndose en oración a su Padre, al Dios Padre. Y Jesús dice aquí, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, que tú, es Jesús refiriéndose a otra persona. Entonces dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, le dice Jesús al Padre. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, le dice Jesús al Padre, y he sido glorificado en ellos. Verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 2. Así como nosotros, plural. Es Jesús diciéndole al Padre, Padre, yo te ruego por los discípulos que tú me has dado, para que ellos logren, aunque ellos sean muchos, ellos puedan lograr ser uno como tú y yo. Esa oración no es una oración absurda, porque en los discípulos, en el hombre o la mujer que ha sido restaurada a la imagen de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tiene la capacidad de comprender que aunque seamos distintas personas, tenemos que aprender a ser uno solo en Cristo Jesús, como iglesia de Cristo. Entonces dice aquí el verso 11, perdón, el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Haciendo referencia aquí a Judas, verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, le dice Jesús al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora mire lo que dice el verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ojo con este texto. Ahora, si vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos allí. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice Juan aquí lo siguiente. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ojo con esto. Aquí les voy a explicar algo tremendo. El que no ama, dice Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Y esto es importante que lo entendamos porque dentro del cristianismo contemporáneo a veces hallamos a hermanos en Cristo que les cuesta creer que tienen la capacidad para amar a su hermano y que se les olvida que uno de los llamados y de los mandamientos que el Señor nos hizo a nosotros es amarnos los unos a los otros. Ahora bien, si saltamos al versículo 16, entonces ojo aquí, el que no ama, dice Juan, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, el que no ama, ¿por qué no ama? Porque ese hombre no ha conocido, no ha logrado comprender la verdad que Dios es amor. ¿Cuál es esa verdad? Pues ya vamos a mirarla. Vamos a saltar al verso 16. Dice Juan, y nosotros, aquí versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Vuelve y dice Juan, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, dice Juan, y Dios en él. Qué interesante esas palabras. No sé si están comprendiendo. ¿En qué radica el amor de Dios? Radica en que Dios se apiada de los huérfanos, en que Dios ha traído una sanidad a nuestras vidas en medio de la enfermedad. El amor de Dios radica, o el fundamento del amor de Dios radica en que Él vela por nosotros todos los días. No, eso hace parte de, pero allí no radica, no es el fundamento del amor de Dios. Pastor, entonces, ¿en qué radica el amor de Dios? Hermanos, radica en su propia naturaleza. Pastor, explíqueme eso que no lo logro entender. Ninguno, escuche, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Lo que Él es, su esencia. Por eso les digo, ¿quién es Dios? Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Esas tres personas son Dios. Y esta verdad hay que comprenderla desde esa perspectiva. Si ustedes cuando hablan de Dios o piensan en Dios, piensan en una sola persona, ustedes no van a poder comprender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios radica, el fundamento del amor de Dios radica en su naturaleza, en su propia manifestación. ¿Por qué? Ninguno toma más poder que el otro. O sea, el Padre no tiene más poder que el Hijo y el Hijo no tiene más poder que el Espíritu Santo. Todos tres tienen el mismo poder porque todos tres son el mismo Dios, son un solo Dios. El Padre, cuando usted mira la Escritura, usted halla que el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Espíritu Santo y el Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Vayan comprendiendo entonces en qué es que radica el amor de ese Dios triuno, en su propia naturaleza. Vamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque ninguno toma más poder que el otro. Ninguno es más importante que el otro. El Padre no es más importante que el Hijo y el Hijo no es más importante que el Espíritu Santo. Todos son igual de importantes. Todos tres tienen el mismo poder porque todos tres son un solo Dios. Todos tres son Dios. Ninguno es menos Dios que el otro. Los tres son Dios. Allí es donde radica el verdadero amor. Ninguno está por encima del otro. El Padre no está por encima del Hijo, ni el Hijo está por encima del Padre, ni viceversa. Los tres logran ser un solo Dios. Y en eso es donde radica un poder maravilloso, repito, que debería ser reflejado en nosotros como iglesia. Comprendiendo esto, amados hermanos, yo puedo ver claramente a qué se refería Juan cuando dijo, y el que permanece en amor, en esa condición de que no está viendo a otro hermano por debajo de sí, que para él no hay hermanos mayores, no hay hermanos menores, sino que todos en el cuerpo de Cristo somos iguales, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios y todos somos y hacemos parte de un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Te repito, comprendiendo esto, podemos ver claramente a qué se refería Juan cuando dijo, y el que permanece en amor, o sea, en ese estado de la naturaleza de Dios. Estoy hablando de nosotros, del hombre que logra comprender que
tiene que amar a sus hermanos porque él no es más que sus hermanos. Y dentro de la iglesia no hay nadie más grande que otro. Todos somos iguales. A eso se refiere Juan. O sea, en ese estado de la naturaleza de Dios, permanece en Dios, dice Juan, y Dios en él. Es como si Juan dijera, para permanecer en Dios y que Él permanezca en nosotros, debemos replicar en nuestras vidas su naturaleza. Ahora vamos a leer desde el verso 7 al 17, primera de Juan 4, 7 al 17, y aquí es donde ustedes van a lograr comprender esto. Primera de Juan 4, 7, vamos a leer así todo el texto desde aquí. Mire lo que dice el texto. Dios es amor. Amados, dice Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto, ahora escuchen bien esto que dice Juan aquí. Vamos a comprenderlo. En esto, dice Juan, se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró? Dice Juan, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. Ojo, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué interesante esto. Amados, dice Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire que Juan le está diciendo aquí a la iglesia que nosotros tenemos que representar, ser como la naturaleza de Dios en ese sentido. Ellos tres son tres personas distintas, pero entre ellos tres no hay peleas, no hay discordias, no hay disputas, como las hay en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque ellos tres se aman y ninguno de ellos tres es más poderoso que el otro, ninguno tiene más poder que el otro. Todos tres son Dios. Y eso es amor. Que tres personas distintas logren complementarse, comprenderse, aceptarse. Ahí no hay egoísmo. Eso es amor. Por eso es que el amor de ese Dios, de tres personas distintas, pero un solo Dios, es perfecto. Y ese es el amor que hay que imitar entre nosotros como iglesia. Entonces dice Juan en el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahora le explico por qué Juan dice esto o por qué Juan dice esto. Porque es que cuando usted lee el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Dice, enviando a su Hijo. ¿Y quién era el Hijo? Dios. En propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Por amor a Dios. Lo que Juan nos está diciendo aquí es que Dios se puso al nivel del hombre por su propia gracia. Eso es amor. El Dios creador se puso al nivel de su propia criatura para que su criatura fuese salva por su gracia. Eso es amor. Eso es amor. Él se despojó a sí mismo, dice la Escritura, para tomar forma de siervo. Es Dios rebajándose al nivel del hombre, es el creador rebajándose al nivel del hombre, hermanos. Verso 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, dice Juan, en nosotros. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Un poco de su naturaleza está en nosotros, la cual nos da la capacidad de amarnos, de comportarnos, de imitar un poco su propia naturaleza. Verso 14. Y nosotros, dice Juan, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios. Entonces recuerden que cuando Juan está hablando aquí que Dios es amor, repito, está haciendo referencia a su naturaleza. Que ese Dios, que son tres personas, ahí no hay peleas. El Padre no está peleando con el Hijo,
el hijo no pelea con el padre, el hijo no se cree más que el Espíritu Santo y viceversa. Ellos mantienen una comunión, en una unidad, en una coinonía, en una alineación perfecta, y allí es donde radica el verdadero amor. En que yo no puedo creerme más que mi hermano, en que yo no puedo creer que estoy por encima de mi hermano, en que yo no puedo creer que mi hermano tiene que pensar como yo pienso, en que yo no puedo creer que mi hermano tenga que comportarse como yo me comporto, el que yo no tengo que creer que a mi hermano le tienen que gustar las cosas que a mí me gustan, no, porque yo soy una persona y mi hermano tiene otra. Perdón, y mi hermano es otra persona. ¿Qué entonces dice la Escritura? Soportados los unos a los otros. ¿Por qué soportados? Porque Pablo entiende que dentro del cuerpo de Cristo hay personas, seres humanos, que son distintas en cuanto a su personalidad la una de la otra, y tenemos que soportarnos. No tenemos que empezar a pelear, que es que me cargué con el hermano por lo que dijo, que es que no me gustó lo que escribió, y comienza el enemigo a ganarle ventaja a la iglesia y se comienzan a generar esas divisiones en la iglesia. Y los hermanos se pelean, el uno se va de la iglesia, el otro se va por allá dañado, etcétera, etcétera. Y todo esto a causa de no lograr comprender esta verdad. Entonces dice el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues así como, perdón, dice, pues como Él es, así nosotros, así somos nosotros, ojo, en este mundo. Eso es importante. Así somos, dice el texto aquí, nosotros en este mundo. ¿Por qué tenemos que comprender esto, amados hermanos? ¿Por qué dice aquí el texto, así somos nosotros en este mundo? ¿Por qué? Porque hay gente que cree que nosotros nos vamos a amar realmente en el reino de Dios. Resulta que esa esencia del amor debe ser manifestada aquí y ahora. Nosotros no somos llamados a amarnos en el reino de Dios, es ahora que lo tenemos que hacer. ¿Y por qué lo tenemos que hacer ahora? Si nosotros continuamos la lectura, el mismo texto nos lo expresa. Acá en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El mismo Juan revela, amados hermanos, que el hombre sin Dios necesita ver el amor entre nosotros como hermanos, como cuerpo de Cristo, para que ellos puedan de esa misma manera creer en Dios. Y eso es una situación bastante difícil porque a veces nosotros pasamos por alto esa verdad y no nos importa eso. No nos importa el amor entre nosotros como hermanos, como pueblo de Dios. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos de tener claro. Espero, amados hermanos, que este mensaje les haya bendecido. Espero que hayan comprendido un poquito más a fondo el misterio de la Trinidad y lo que tiene que ver la Trinidad con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros tenemos que amarnos, amados hermanos. Siempre he pensado y medito mucho y he llegado a la conclusión, la iglesia de Cristo ha perdido mucho poder, ha perdido mucho de su esencia inicial a causa de la falta de amor que hoy desafortunadamente se ve dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia contemporánea. Hoy dentro de la iglesia desafortunadamente hay muchos conflictos entre hermanos. Que el hermano no me saludó, que el hermano no respondió lo que yo compartí en el grupo, que es que la hermana no me dio la mano, que la hermana o ellos se fueron sin despedirse, que es que el hermano me cae gordo porque escribe mucho en el grupo, o es que la hermana se vuelve como muy cansón o muy cansona, o es que la hermana salta mucho en la iglesia, o es que la hermana aplaude muy duro, o es que la hermana cuando ora muy fuerte y me desconcentra, muchos quizás lo dicen, etcétera, etcétera. Y comenzamos a sacar un poco de arandela y arandelas y pretextos, hermano, para seguir creando nosotros mismos esa división.
Y quien gana con esa división no es Dios, tampoco nosotros. Quien gana con esa división es nuestro enemigo, es Satanás. Entonces, yo les invito a todos a que sean todos ustedes en sus propias congregaciones un instrumento en las manos de Dios, no para generar división, amados hermanos, sino para generar unidad. Hay gente que dice, me fui a ese lugar porque no había amor. Yo hallo mucha incoherencia en ese tipo de personas, porque si alguien dice, me fui a ese lugar porque allí no hay amor, se supone que esa persona sabe lo que es el amor y está dispuesto a darlo. Entonces, si yo llego a una congregación donde yo siento que no hay amor, pero yo sé que es el amor y entiendo, repito, que es el amor, pues tengo que estar dispuesto a darlo. Ok, entonces Dios te llevó a un lugar donde no hay amor para que tú que sabes que es el amor, lo puedas enseñar y lo puedas dar. No esperen, hermanos, que ese hermano que nunca se acerca a ustedes se acerque a saludarles, a darles un abrazo. Sean ustedes los primeros que lo hagan. Enséñenle a ese hombre, a esa mujer que está en su congregación a amar. Pero no se vayan de su congregación porque ustedes sienten que no hay amor. Ustedes comiencen a dar amor porque para eso Dios les habrá puesto en ese lugar de donde hoy ustedes están. Entonces, a todos les invito a que en vez de generar división en nuestras congregaciones, busquemos es generar unión, porque en la unión, en la unidad hay un poder y ya lo vimos. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo de este servidor.